Buenos días, iniciamos la sesión de la mañana del estudio que corresponde a hablar acerca de la Biblia. Enseñar acerca de la Biblia, cómo vemos nosotros la Biblia, cómo leer la Biblia, por qué encontramos ciertos temas de la Biblia, la gracia, el amor, la salvación, la justicia de Dios, el pecado, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues lo más importante es que este estudio que habla acerca de la Biblia, que he querido o me propuse hacerlo, es porque hay muchas personas que quieren verdaderamente comenzar a leer la Biblia o que la han venido leyendo, pero no entienden muchos términos y pues bueno, bienvenidos al reino de los cielos, porque la Biblia no está escrita de una manera como cualquier libro de historia o como una novela o como una fábula, bueno, qué sé yo, un cuento que se pueda entender fácilmente. La Biblia está compuesta por muchos libros que están escritos en diferentes tiempos por diferentes autores, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes posiciones de autoridad, de siervos, de gente humilde, gente pobre, pero todos se coinciden en algo. Uno, que la Biblia verdaderamente está hablando es de Jesús y que la Biblia contiene la palabra de Dios y que nosotros nos podemos relacionar con Dios a través de la Biblia si le damos el poder, la autoridad y si la vemos como la palabra viva que me sirve para hoy. Entonces, si nosotros tomamos estos estudios como algo, como les dijera, como algo que es solamente teología, solamente llegará a su conocimiento y lo ve una vez y lo desecha, pues digamos que, bueno, está bien, no hay problema, pero sería muy bueno que todos estos estudios sean como de consulta. Hay algunos hermanos que me han dicho, ay, pero yo no lo he visto todo, qué pena que no. No, eso es como una biblioteca, que, por ejemplo, yo voy al depósito, yo Danilo Osorio, yo el que estoy pastoreando, el que el Señor me ayuda, voy como padre de familia, voy al supermercado y allá está un almacén muy grande, no voy a decir ningún nombre, pero usted ve que hay unas plataformas, unos sitios de grandes superficies, supermercados que consumen de todo, pero yo no me traigo todo, y luego solamente traigo un buen mercado y luego lleno la nevera y pongo en la alacena. Pero de ahí tampoco me lo como todo de una vez, solamente saco un poquito y hacemos una comida, preparamos y una parte para la mañana, otra para la tarde, otra para la noche. La Biblia es así, la Biblia es un contenedor que por el Espíritu Santo es muy rica en la vida espiritual y Dios lo que quiere precisamente es que nosotros nos enriquezcamos y que lleguemos a la altura de la plenitud de su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia habla de Jesús. Porque cada vez que nosotros entramos y consultamos la Biblia, como entrar a una gran biblioteca, sacar un tomo y abrir una parte, estamos haciendo cada tema para que nosotros podamos comprender un poco mejor lo que Dios nos ha concedido. Y lo que nos ha concedido es pues tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Pero yo sé que no para todo el mundo es fácil, eso sí les digo. Este tema, si no ha leído la Biblia, pues va a ser un poquito más complicado y más difícil. Si ha leído la Biblia, se le va a hacer un poquito más fácil. Si no la ha leído, difícil. Si la ha leído y se ha preguntado qué quiere decir esto, le va a ayudar mucho. Pero si no la ha leído y la guarda ahí, es como si nada. Pero si usted recibe estas enseñanzas de qué es lo que encuentra en la Biblia sin tener ninguna doctrina, pero ya con esto usted puede entrar con un corazón limpio, usted puede encontrar en la Biblia, porque yo aquí no estoy enseñando ninguna doctrina, sino saber qué es lo que habla, de qué habla la Biblia, de qué temas, de tantos temas que atraviesan de Génesis a Apocalipsis, que a veces es difícil comprender porque precisamente no está escrito, vuelvo y digo, como una novela, como si fuera... ¿cómo es que se llama? Una biografía de una persona que uno la puede entender fácilmente, sino que todos los libros se coinciden que todas están hablando de Jesús, y cuando están hablando de Jesús, pues desde el Antiguo Testamento, Él dijo, ustedes escudriñan la Escritura porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el tema principal es hablar de Jesús, pero Jesús también nos revela, cuando Él se manifestó, nos revela cosas que poco a poco nosotros vamos entendiendo, y por qué en el Antiguo Testamento es tan temible y por qué el Nuevo Testamento es un poquito más tranquilo, digamos yo, como más relajado. Por eso la gente se toma muy livianamente la salvación y la gracia, pero eso no debe ser así. Primero,
Porque nosotros, al no conocer a Dios, podemos cometer errores muy graves en nuestra vida que nos pueden hacer, si somos creyentes, los errores son tan graves que podríamos deslizarnos y perder la salvación. Y si no hemos recibido la salvación y somos enceguecidos porque el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, lo que el enemigo busca es que usted no consulte la Biblia o venda sus ojos y usted los escurezca, como en la prédica de ayer, que había unas personas que vendaban los ojos para hacer perder y hacían mercadería de ellos para que ellos no pudieran ver con sus ojos espirituales. Lo que el diablo hizo fue hacer que el hombre muriera, es decir, que se apartara de Dios y luego ya no lo conociera. Pero Dios, en su misericordia, entonces nos permitió acercarnos, nos dejó la Biblia, nos dejó el nombre, nos dejó la sangre, nos dejó el Espíritu Santo, para que cuando nosotros leamos la Biblia podamos acercarnos mejor y, teniendo una vida espiritual, ayudar a otros que no le han conocido, que no lo conocen. La vida de fe es la vida que imita la Biblia. Nosotros cristianos no es que nos convirtamos en unos grandes teólogos. De hecho, no es ser grandes teólogos, ni más inteligente, ni competir entre quién es el que más sabe y quién es el que no sabe, sino verdaderamente quién es el que más obedece, sobre quién se cumple más la escritura. En su vida de fe se cumple lo que la Biblia dice, está bien. Pero digamos que todo el mundo podría decir, no, aquí tenemos una persona que es un teólogo duro. No, yo no soy un teólogo. Yo solamente crezco la Biblia. Lo que estoy haciendo aquí es poderme mirar acá para ver si de pronto alguien viene. No tengo mis apuntes de acá. Me gusta mirar si está pasando algo acá. Entonces no tengo algo, sino que el Señor escribió eso en las tablas de mi corazón. Y dice que el Evangelio fue escrito como una carta abierta, que puede publicarla a todo el mundo. Entonces nuestra vida de fe consiste en tener una relación con Dios, y lo que nosotros precisamente deberíamos hacer es que debemos tratar a Dios como Padre. Pero en la vida de fe que nosotros tenemos, que para muchos es fe y para otros es religión y para otros es tradición, se repite y se repite y se hace Padre Nuestro o hacen Padre Nuestro sin tener un entendimiento. Entonces, ¿por qué es tan importante la enseñanza del viernes pasado cuando hablé que Dios es uno en el nombre? Y esta sería como una continuación. Hoy vamos a hablar acerca de lo mismo, que es el único Dios, pero también vamos a ver un poquito más, vamos a profundizar un poquito más para ver que Dios es un Dios que se manifestó en tres personalidades, en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y lo que hacen muchas religiones es tener como si fueran tres dioses, que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es un Dios. Entonces dice que si nosotros somos trinitarios o unitarios, entonces hay una confusión muy grande. Entonces, como esto es un tema un poco complejo, voy a tratar solamente de hacerlo muy como por la inspiración y muy suavemente, sin profundizar mucho. Espero que usted lo entienda y tenga esta enseñanza como consulta, que usted no lo vea solamente una vez, que lo vea muchas veces, y que usted también se encargue de profundizar un poquito más, porque en una hora que está haciendo casi cada estudio no alcanzo a decirlo todo lo que el Señor me ha concedido y lo que espero que les haya concedido también a ustedes. Así que cuando ustedes oren Padre Nuestro, que estás en los cielos, lo comprenda un poco mejor. Es que en la tradición religiosa se nos ha dicho que el Padre está en los cielos, y que el Hijo subió al cielo, y que el Espíritu Santo es una palomita. Entonces uno piensa que el Padre necesita un cielo para estar como en un lugar, y que luego cuando Jesús murió y resucitó, entonces se sentó a la diestra de un viejito, y resulta que luego el Espíritu Santo, que es una paloma. Y con ese pensamiento usted está peligrando su vida espiritual. Así que vamos a tener un poquito más de profundidad, porque en el Antiguo Testamento Dios, o sea, nadie le dijo jamás a Dios, Padre. Aquí Padre se le decía ¿a quién? A Abraham. Padre a Abraham. Pero el Señor dijo después, me busca esa cita, no digas Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque uno no le debe decir Padre nuestro aquí a nadie, porque nosotros ahorita tenemos un Padre. Bueno, nosotros nacimos de un Padre, de hecho un Padre de la carne, pero ese Padre de la carne es el que yo soy para mis hijas, pero no soy un Padre eterno.
yo no les voy a durar toda la vida. Quisiera estar con ella mucho tiempo y lo que nunca me gustaría hacer era tener que yo enterrar a uno de mis hijos, sino que ellos pudieran más bien enterrarme, porque el propósito y la vida es eso, que se cumplan los ciclos y que nosotros podamos sacar adelante, ellos puedan aprender y puedan encontrar un patrón de comportamiento, de conducta, de buenas costumbres, y cada uno hace de su familia lo que hoy en día está formando. Muchos hijos se rebelan, se van de la casa, no les gusta la autoridad, no les gusta la corrección. Pero ese es un padre que es temporal. Pero nosotros tenemos un padre que es un padre celestial, nosotros que hemos nacido de nuevo, que no tiene nada que ver con la religión ni con la tradición. Normalmente en muchas religiones a los que les predican les dicen padre. Pero ¿por qué el Señor dijo que no le digan Padre Nuestro a ninguno en la tierra? Entonces, bueno, primero que todo vamos a entender que Padre, aunque no se le decía a nadie en el Antiguo Testamento, sino Padre Abraham. De hecho, cuando murió el rico y Lázaro, entonces el rico decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje su punta, la punta del dedo en agua y me moje la lengua. Porque ellos son padre de la fe. Es decir, Dios estaba esperando que el padre de la fe, el que conoció a Dios, es el que estaba en ese momento en el seno de Abraham, que eran los que estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Dios le ha prometido que de tu descendencia saldrá un rey. Pero Pablo, que es un judío, que es un fariseo de fariseos, él perseguía a la iglesia, a todos aquellos que estaban precisamente hasta orando Padre Nuestro. Porque es que cuando el Señor, antes de morir, dijo a los discípulos, porque esta es la cita bíblica, ¿no? Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, si Él dijo que ustedes orarán así, entonces no se había revelado antes, y esta oración no fue para los que estaban bajo la ley. Esta oración el Señor la estaba enseñando porque nosotros deberíamos orar así y comenzar a tener una relación con Dios como Padre. Lo que pasa es que en muchas iglesias, yo diría que casi más del 90% de las iglesias cristianas no oran Padre Nuestro, porque tradicionalmente o religiosamente se ha orado como repetición en otras iglesias. Entonces, como antes dijo en el versículo 5, dijo: cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Entonces, lo que quiere decir es que ustedes no repitan esto que yo les voy a enseñar. No hagan como hacen muchas personas, de repetir y repetir, pero ustedes con una vez que oren Padre Nuestro, está bien, porque es una oración que Jesús era la oración del Señor y nos la enseñó porque Él oraba así, porque su relación con Dios era como Padre. Entonces, si Él dice Padre Nuestro, si Jesús dice Padre, Él no decía Padre Nuestro, sino que decía Padre, ¿sí? Y ya la oración era de cómo acercarnos a Dios, porque nadie puede venir al Padre sino por medio de Jesucristo. Pero Él también le había dicho a los fariseos, Mateo 23, ¿sí? Mateo 23 está hablando de las personas que se acercan y pensaban que podían tener una buena relación con Dios en capítulo 23. Entonces dice que esa religión que ellos tenían, dice en el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan su filacteria, se extienden los flecos de los mantos, aman los principales asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Rabí quiere decir maestro, maestro. Eso era la vida judía, ¿sí?
o sea, maestro que nos enseña. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, si el Cristo, si nuestro Señor es el que nos enseña por el Espíritu Santo que estaba en Él, Él es el que enseña. Y nos enseña, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, él estaba enseñando que no es que yo sea el maestro, o sea, yo no soy el erudito, yo siempre he dicho, mire, yo solamente estoy transmitiendo lo que a mí el Señor me ha enseñado, porque yo aprendí del Señor lo que también les estoy enseñando. Yo no soy un teólogo para aprender de teología, de teólogos que han querido entrar en la Biblia con argumentos y con cosas para poder explicar a Dios. Yo no puedo explicar así porque yo no soy teólogo. Yo solamente conozco la Biblia y tengo una relación muy preciosa con mi Señor, y también puedo llamar a Dios Padre, porque que es Pablo, que era un fariseo de los que estaban ahí, que le gustaba todo eso también, él mismo, después que nació de nuevo y que recibió la gracia, el Señor tuvo misericordia de él. Todas las cartas, miremos una nomás, por ejemplo Corintios, cómo comienza él, cómo será el impacto después de perseguir a la iglesia, después de que sabían que Jesucristo lo habían matado, porque dijo que Dios era su propio Padre, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, comencemos desde Romanos, pero la tarea es que ustedes miren, por favor, miren todas las cartas de Pablo y aún algunas de Juan y otras pues que no hablaron de él, pero el impacto sobre este judío fue muy tenaz. Voy a leer solamente hasta el versículo 7, usted léelo completo para no demorarnos. Dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que él ya entendió porque nuestro Padre. Y así Corintios, vamos a leer por lo menos dos, pero ustedes tarea. Primera de Corintios, 1:3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver Gálatas, ¿sí? Gálatas, bueno, aquí ya abrí Efesios. Entonces Efesios dice en el capítulo 1, versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así todas las cartas, todas. Tarea para ustedes, léanla y se dan cuenta que este hombre que perseguía a la iglesia, que hizo que Jesucristo fuera crucificado, que también, no él, pero sí todos los judíos, fue entregado a manos de los judíos, porque el testimonio de Dios es que dijo que de ahora veréis al Hijo de Dios, sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces, ¿qué más necesidad? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque en el Antiguo Testamento, ninguno de los ángeles por los que vino la ley pudo decir a Dios Padre. Entonces los ángeles, como no pueden llamar a Dios Padre, no se pueden acercar así. La ley solamente enseña a temer, a respetar, a obedecer y a servir a Dios Padre, a Dios, para que cuando se manifieste el Hijo, ya ellos estuvieran entrenados, y la oportunidad que nos está dando, como les dije, que la palabra de Dios es espíritu, y que la palabra de espíritu los forma como siervos, pero la palabra del Hijo nos forma con el pensamiento de un hijo que habla al Padre. Por eso es tan importante cuando recibimos la palabra o escuchamos a Jesús hablar, está hablando es el Hijo. O sea, nosotros ya con la forma de él hablar comenzamos a formar nuestro pensamiento, ya no como hijos de la condenación, como el diablo, que vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es ego, mentiroso y homicida, y cuando habla mentira de suyo habla. Eso es lo que había antes de conocer la Biblia. Pero los judíos que comenzaban a conocer a Dios llamaban a él Señor. ¿Por qué? Porque aprendieron que por medio de los ángeles que trajeron la ley solamente podían llamarle Señor, no podían llamarle Padre. Entonces solamente podían decirle Padre a Abraham, o eran descendientes de Abraham, y ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham entraban al cielo porque Abraham había encontrado a Dios. Pero nosotros encontramos al Hijo de Dios, ¿sí? Y desde antes de nacer, Mateo capítulo 1, quiero decirles que es la revelación de Dios, ¿sí? Como Padre. Cuando estamos hablando de la Trinidad, hoy vamos a entender en 3 o 4 clases qué es la Trinidad, pero vamos a hablar primero del Padre, ya hablamos del único Dios. Entonces, Mateo capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer desde el 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido
como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces dijo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a leer de dónde sacó esta palabra para que se lea cumplimiento. Está en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Esto lo habían dicho los profetas. Imagínate, una virgen. Es que la gente piensa que la virgen es la mujer que tiene un manto y que tiene esa cara como de yo no fui. No, la virgen era una niña campesina, humilde, que solamente quería obedecer a la palabra, que conocía los tiempos del Señor y que sabía que una virgen concebirá, porque la escritura lo decía. Yo imagino que todas las mujeres de Israel hubieran querido tener este privilegio de haber sido esta que los profetas decían. Por tanto, versículo 14 de Isaías 7, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? Que traducido es Dios con nosotros. Es decir, que si Jesús no es hijo de José, entonces es hijo de Dios, ¿cierto? Y a nosotros no nos debe caber la menor duda que es hijo de Dios, porque María era una niña virgen. Por eso lo que uno tiene que borrar de la mente para poder entender esta escritura es que no tenga la imagen de la Virgen como la imagen que nos han mostrado. Solamente piense, si usted tiene una niña, o si usted tiene una hija, si usted va a un colegio y ve una niña que nunca ha tenido relaciones sexuales, esa es una niña virgen, ¿sí? No tiene que pensar en el manto, no tiene que pensar, solamente una virgen. Piense, oiga, bueno, ¿cómo es posible? ¡Ay! Oiga, ¿una virgen quedó encinta? Claro, con razón José la quiso dejar secretamente, porque él no quería infamarla, porque sabía que si quedaba embarazada, pensaban que ella había fornicado y que había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces a ellos se les apedreaba, a esas mujeres las mataban a piedra, y el hombre, cuando sabía que la mujer no era virgen, iba y se la entregaba a los papás y la hacía matar a piedra. Entonces el padre la devolvía, él tenía que volver la dote, en fin. Entonces por eso decía que el hombre podía dejar a su mujer, que Moisés había concedido el dejar a la mujer solamente en caso de fornicación, es decir, que cuando llegó a casarse encontró que ella había tenido relaciones sexuales. Esa era la única manera de poder rechazar a la mujer, pero el adulterio era otra cosa. Ahorita no vamos a hablar de eso, solamente estamos hablando, concentrándonos en Dios. Jesús es hijo de Dios y nosotros comenzamos a conocer a Dios como Padre a través del Hijo. Pero ¿cómo es posible que nazca un ser en este mundo que no tiene sangre de un hombre? Y la blasfemia más grande es no creer que Jesucristo vino en carne. Uno ni siquiera le debería decir bienvenido a una persona que no crea que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Porque el verbo, o sea, Dios que quiso, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por todos los profetas, ahora vino a hablar a la humanidad por medio del Hijo. Y la palabra de Dios es espíritu. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu, nos forma a nosotros y nos ayuda para que nosotros, si nosotros le recibimos y creemos en su nombre, podemos ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante entender que uno no se hace hijo de Dios por tradición religiosa, sino porque recibe la palabra inspirada por el Espíritu Santo para conocer a Jesús, que siendo hijo de Dios Altísimo, como también cuando lo anunció a María en Lucas. Bueno, vamos a leer un momentico Lucas, capítulo, cuando la anunciación, para que comprendamos, porque es muy importante este tema del Padre. Es que la gente cuando ora Padre Nuestro, ora como recitar un renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Y no es así, no es así. Uno tiene que verdaderamente experimentar a Dios como Padre
tal como Jesucristo experimenta que Dios es su Padre. Y si usted va a orar Padre Nuestro, usted tiene que decir la verdad, Padre Nuestro, y orarlo en lo secreto, como les enseñó una vez en la madrugada, ¿sí? Así que cuando fue Lucas capítulo 1, versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, de la niña, ¿sí? Era una mujer. Era en Nazaret, un sitio humilde. Dice: y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. ¿Usted nunca le hubiera gustado ganarse el baloto? Muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es que todas las mujeres hubieran querido tener ese privilegio, todas las niñas que fueran vírgenes hubieran dicho: ay no, será que de pronto yo espero. Ya cuando se casaban ya quedó descalificada, ya no había posibilidad que el Hijo de Dios naciera por él. Por eso estaba solamente desposada, estaban comprometidos con José. Solamente era compromiso de casarse, pero una niña, mire el corazón de María. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando qué salutación sería esta, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces imagina que de pronto se le aparezca un ángel a una niña virgen que estaba para casarse y ya está comprometida, y se le aparece un ángel y le dice: María, muy favorecida, el Señor es contigo, ¿sí? Bendita tú entre las mujeres, es que has hallado gracia delante de Dios y ahora vas a concebir del Espíritu Santo. Entonces ella le dijo: ¿cómo así? ¿Qué salutación es esa que bendita tú entre las mujeres? Entonces le dijo: ahora con 31, ahora concebirás en tu vientre y darás solo un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es que ellos estaban esperando un rey como la descendencia de David. Ellos esperaban a un Cristo, no estaban esperando que viniera el Hijo de Dios en persona a tomar el reino. Pero es que Dios estaba planeando algo más grande. Es que el reino no era el reino de este mundo, sino era un reino eterno. Si ustedes escucharan las predicaciones de hace 3 años, cuando prediqué acerca del reino de los cielos, mírenlas, son 52 prédicas acerca del reino de los cielos. Dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no había tenido relaciones sexuales antes. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, dígalo usted, Hijo de Dios. Hijo de Dios es que tiene la naturaleza divina. Además, solamente la mujer sabe quién es el papá. Bueno, a menos que haya tenido otras relaciones con 2 hombres al tiempo y quede embarazada, y una será de fulano, de sutano, pues eso sí, imagínense cómo será lo terrible de una persona cuando tiene relaciones con varios hombres a la vez y de pronto queda embarazada. Bueno, no hablemos de eso. Pero María no había tenido nunca relaciones sexuales con un hombre, no conocía a un hombre, y quedó embarazada. Entonces se dice: pero ¿cómo es esto? Sino que es que Dios halló gracia en ti, y entonces, o sea, va a hacerte el favor. Por eso siempre dice misericordia, gracia, que el Señor te favorezca, que el Señor te ayude, ¿sí? Que toda la que sea por gracia, es decir, como regalo de Dios. Dios quiere hacerte un gran regalo, darte una gran felicidad, que tu vientre lo va a usar el Dios Todopoderoso para que en tu vientre nazca el Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios, no hijo de José, no hijo del carpintero, sino hijo de Dios. A él le decía: este no es el hijo del carpintero. Así se le conocía, como el hijo del carpintero, el de Nazaret, el humilde, el que nació en ese sitio humilde, porque Jesús nació en un pesebre, porque él se rebajó. Él nació, fue una mujer campesina, humilde y pobre. Ellos era una pareja pobre y humilde. Ellos no nacieron, María y José, aunque venían de descendencia de reyes, José era de descendencia de reyes, porque Dios le ha prometido que reyes saldrán de ti, pero sí saldrá de ti el rey, pero también le había prometido a la humanidad que la mujer concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí?
y este aplastará la cabeza de la serpiente y él le herirá en el calcañar. O sea, él viene a librar una guerra espiritual también. Primero viene a tomar su reino y segundo viene a aplastar la cabeza de la serpiente y viene como rey para destruir el trono que él tiene aquí armado, que él ahorita quería ser el príncipe, es el príncipe de este mundo, y viene como hijo de los hombres para vencer al que nos venció a nosotros. Y ellos no entendían que este Jesús, el hijo que concebiría en ese vientre, iba a ser el que aplastaría la cabeza de la serpiente para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Ellos querían tener el imperio de todo el mundo como hoy en día lo quieren tener. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él venía a vencer al que tenía el imperio de la muerte para que usted no tenga esperanzas en este mundo, sino que tenga esperanzas en el reino de los cielos. Por eso los que no predican así y los que predican que amen este mundo están mal. Pero bueno, vamos al caso. El caso es que esta niña que es tan humilde dijo, pero ¿cómo será? No conozco varón. Entonces dice, bueno, es que el santo ser que será llamado hijo de Dios. Entonces desde ahí Jesús comenzó su ministerio. Y cuando ya fue bautizado, porque Juan iba adelante de Jesús para anunciar a él, y él vino bautizando para anunciar al santo, al que vendría según la ley, que amaría a Dios y amaría al prójimo. Por eso en él se cumplen toda la ley y todos los profetas, y la ley fue dada para Jesús, pero cuando se nos dio a nosotros, lo otro que nosotros podemos confesar, no, perdóname, yo soy pecador. ¿Sí? Si nosotros nos miramos en la ley, nosotros somos pecadores, pero si nosotros vemos a Jesús según la ley, sí, Él es el que ama al Padre, Él es el que ama a Dios y ama al prójimo. Por eso, cuando Él nos ama y nos quiere entregar también su naturaleza y nos quiere entregar la oportunidad de poder entrar en el reino de Dios, también siendo hijos, no esclavos de una ley, ¿sí? No con el miedo del infierno, sino con la paz que viene de Dios. Por eso Pablo siempre está diciendo gracia, misericordia y paz, o paz, o misericordia, gracia y paz. Bueno, cuando uno dice gracia, misericordia y paz, que primero sea un favor, que sea rico, que Dios tenga misericordia y que también tenga paz en su espíritu. Pero la palabra que nos habló Jesús son las palabras espirituales para formarlo. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Estamos hablando que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Capítulo 1 de Juan, versículo 1 y 2. Este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero que el verbo, esa palabra que creó todo desde Génesis, que nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, se estaba perdiendo. Entonces esa palabra que fue rechazada, que el diablo engañó a la humanidad para que no lo recibiera, ahorita dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 11. ¿A qué vino Jesús? A lo suyo. Él vino a tomar su reino, Él vino a deshacer las obras del diablo, Él vino a aplastar también la cabeza de la serpiente, Él vino para darnos vida, Él vino para hacer la luz, Él vino para manifestar el reino de los cielos. Él venía a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Lo tenían que recibir los que lo deberían reconocer, porque ellos tenían todo el Antiguo Testamento para poderlo reconocer. Todos ellos no habían conocido a Dios como Padre, solamente estaban esperando un rey que les diera libertad. Pero ellos no entendían que esa libertad no era la libertad para poder volver a reinar sobre la tierra, sino para que nosotros reináramos con Él, cuando un día se nos va a entregar el reino también a nosotros, juntamente con el Señor. Entonces a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la importancia de creer en la Trinidad y en el Padre es que nosotros vamos a conocer al Padre es a través de Jesús, porque no lo conocíamos, y los que se mueren sin conocer a Jesús, se mueren sin conocer a Dios el Padre. Entonces tenemos la oportunidad, es en esta vida, de conocerlo a Él, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Jesús comenzó a hacer todas las obras, Juan capítulo 5, sanó un paralítico. Voy a parafrasear. Había un paralítico, y entonces él le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, ¿pero cómo? Porque era que había un sitio que se llamaba Betesda, y estaban esperando el movimiento del agua, porque de vez en cuando bajaba un ángel y movía el agua, y el primero que bajaba entonces tenía sanidad.
Entonces, cuando vio Jesús que este hombre llevaba tanto tiempo ahí, le dijo, ¿quieres ser sano? Y dijo, no, pero es que ¿quién hago? Yo antes, se levanta otro, desciende antes que yo, pobrecito yo, no hay quien me baje, y entonces, pues otro me gana. Entonces, pero él quiere ser sano. Entonces, escucha la palabra. Jesús le dijo, levántate, toma tu silla y anda, toma tu camilla y anda. Y él solamente escuchó la voz, y escuchó la voz tan poderosa de Jesús, que fue con un mandamiento, que lo recibió con un mandamiento, que cuando él la recibió, pues se levantó y caminó, tanto que la gente se asombró. ¿Y cómo así? Y era un día de reposo, era un sábado, que se supone que es el día que no se debe trabajar, ¿sí? Es el día de reposo. ¿Qué celebraban ellos el día de reposo? Que ellos tenían que recordar que Dios creó los cielos y la tierra. Ellos creían en Dios, se reunían el sábado para poder decir que Dios es el creador. Por eso los que guardan el sábado solamente están guardando que Dios el sábado es el creador, y también hasta ahí. Pero también están guardando el día de la muerte, porque Jesucristo en el sábado estaba durmiendo, había muerto, murió el viernes, el sábado estaba ya, reposó de toda la obra y resucitó el primer día de la semana. Entonces los que guardan el sábado guardan para muerte, porque la ley los conduce a la muerte, y Jesucristo nos llevó a que nos uniéramos a Él a través de su muerte por el bautismo, para salir del agua y comenzar a tener una vida nueva. Pero los que no entienden eso, entonces tampoco pueden llegar a decir a Dios Padre. Es una enseñanza más bien espiritual, avanzada para los que han comprendido la escritura, los que no lo pueden entender. Este paralítico, Jesús le dijo, mire, vaya y no se lo cuente a nadie. ¿Por qué le dijo que no se lo cuente a nadie? Primero, porque él no tenía el Espíritu Santo, y ese testimonio no se lo iba a creer nadie. Cualquier testimonio que dieran antes que Jesucristo hubiera resucitado y hubiera enviado el Espíritu Santo, es un testimonio que la persona lo podrían matar. Entonces él, por protegerlo, no se lo digas a nadie, no peque más. Entonces, claro, cuando él fue y vio, y le preguntaron, ¿quién fue el que lo sanó? ¿Quién fue el que le dijo? Porque hoy es sábado, nadie puede hacer una obra el sábado. Entonces el Señor, en el capítulo 5, versículo 16, perdón, en el versículo 15, estamos hablando del capítulo 5 de Juan, 15. Dice, el hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, si nosotros vamos a creer en un único Dios, y luego vamos a creer que Dios es trinitario, o trino, o que Dios es tres, pero es uno, nosotros tenemos un único Dios, entiendan. Es único Dios por medio del nombre, pero nosotros no podemos conocer al Padre sino a través de Jesucristo. Pregúntele a una persona que se ha visto a Dios con sus ojos. Dios es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, no puede verlo. La única forma de ver al Padre es a través del Hijo, ¿sí? Y si nosotros no vemos al Hijo, que el Padre está en el Hijo, entonces no podríamos nunca llegar a decirle a Dios Padre. Por eso es tan importante, para que cuando usted diga Padre nuestro que estás en el cielo, esta es la conclusión de este estudio. Capítulo 10, versículo, vamos a leer desde... El capítulo 10 está hablando acerca de las ovejas, ¿no? Que las ovejas se las dio Dios, y que todos los que fueron a Jesús, Él les va a ser el pastor y que Él va a cuidar de nosotros. Versículo 29, hablando de las ovejas, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces se acuerda cuando dice que te conozcan a ti, el único, el uno, el único Padre, ¿sí? Porque ustedes tienen que comprender que el Padre está en mí, el Padre y yo somos igual, Padre y yo somos uno. Esto es un poco complicado entenderlo, pero lo que les quiero decir es que Dios nos facilitó las cosas para conocerlo, Él es a través del Hijo. Si Dios no nace a través de una mujer virgen y no viene con toda su naturaleza y envía un Hijo que es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios invisible. Colosenses capítulo 1.
Versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si Él es la imagen del Dios invisible, entre comillas, Él es la imagen del Padre. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde vamos a ir? Al lugar donde Jesús está en este momento. Él dijo que va a preparar para nosotros, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Él quiere que nosotros estemos allá en una morada eterna, o que estemos morando con Él eternamente, ¿sí? Y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es que esto del camino, el camino que nosotros tenemos que recorrer es el camino de Jesús. Jesús se hizo hombre, nosotros ya somos hombres, fuimos hechos a imagen de Jesús. Pero cuando Él dijo, yo soy el camino, quiere decir que nosotros debemos seguirlo a Él y seguir sus caminos, seguir sus pasos, seguir sus palabras, porque dice, le dijo, yo soy a donde yo voy, vosotros no sabéis, ¿qué? Versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que nadie puede llegar a ver a Dios, nadie puede llegar a ver al Padre si no lo ve en Jesús. ¿Me está entendiendo? Si podemos ver al Padre en Jesús, cuando usted ore, Padre nuestro que estás en el cielo, es como ya lo vio aquí en la tierra, ya vio la obra del Padre en Jesús, entonces el Padre está en el cielo. No quiere decir que el Padre de Jesús esté en el cielo, sino que lo que el Padre quería que Él manifestara, lo que el Padre quería revelarle a la humanidad, no lo reveló el Hijo. Dijo, si no me creen a mí por lo que yo digo, créanme por mis propias obras. Es decir, que las obras que el Padre le encargó a Jesús que hiciera, búscamelo y apúntalo, pero para que lo apuntes acá. Que el Padre que le dio, ¿qué son las obras que le dio para que hiciese? Porque esas padres daban testimonio que Él había sido enviado por el Padre y que la única manera de conocer al Padre es a través de Él. Entonces dijo, entonces Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Entonces si usted pregunta, ¿usted ha visto al Padre? ¿Qué diría usted? No, yo no he visto al Padre. Entonces, cuando usted ora, Padre nuestro que estás en el cielo, y lo hace como una repetición, como una religión, usted no ha visto al Padre. Porque usted tiene que ver la obra de Dios, el Padre, a través de su Hijo. Y ver que todo lo que el Padre quería revelar, lo reveló fue acerca en su Hijo. Usted no necesita tener una imagen de un viejito y un señor más jovencito y una palomita para creer en la Trinidad, sino que creemos que el Dios único se manifestó a través de Jesucristo. Cuando esté hablando mañana que hablamos del Hijo de Dios, Dios Hijo, lo va a entender mejor, pero lo va a comprender más cuando hablemos acerca del Espíritu Santo. Este es el primer paso, tenga paciencia, por favor. Dice, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esta es la cita que le estoy dando a Juanita que buscar. Si no creemos por lo que vemos, por lo que oímos, recuerden las obras que el Padre hizo. ¿Por qué? ¿Qué obras hizo Jesús para que creamos en el Padre? ¿Acaso quién puede perdonar pecados? ¿Acaso cómo puede uno pedir al Padre, cómo puede uno orar al Padre si no es el Padre el que le conceda a uno lo que uno necesita? Lo que pasa es que cuando Jesús estuvo hablando acerca, vamos a mirar en Mateo capítulo 6,
Desde el 19, vamos a dejar bien masticadito esto. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Quiere decir que no tengamos ninguna esperanza en este mundo, que no atesore acá para que su corazón no quede pegado aquí a este mundo. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Es que a nosotros nos nubla, nosotros, nuestros ojos son como la lámpara de Dios, dice. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, ¿sí? Creo que eso es en Salmo, en Proverbio. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, pero si esa lámpara está oscurecida, quiere decir que no ve a dónde va, está ciego, quiere decir que su espíritu está ensombrecido, que está mirando más bien aquí a este mundo y no está viendo lo celestial, no está viendo, porque hay algo que nubla los ojos, es poder servir a otro señor, es servir a este mundo, es servir al príncipe de este mundo. Por eso añadió, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Si yo voy a servir a Dios como un espíritu que es en medio de la oscuridad, como una luz que alumbra, pues yo tengo que pensar es en el reino de los cielos, hacer mis tesoros celestiales y no tesoros terrenales, porque si la luz que hay en mí son tinieblas, pues imagínense cómo estarán los demás. Si yo no enseño el camino de justicia donde Dios va, donde Él está, si yo no enseño acerca del Padre y yo estoy sirviendo a mis propios deseos en este mundo, pues estoy mal. Yo les agradezco mucho a los hermanos que han tenido en verdad el corazón para ofrendarnos y darnos, pero yo no tengo puesto mis ojos en este mundo. Yo les agradezco y yo sé que lo están haciendo porque están haciendo sus tesoros en el cielo, porque sabe que nosotros vamos es para allá y que nosotros ahorita somos hermanos y que estamos es ayudándonos para que no nos quedemos acá, que estamos sembrando en el reino de los cielos, que estamos es haciendo nuestros tesoros celestiales. Yo también lo he venido haciendo durante toda mi vida de fe. Porque nuestro corazón no está puesto en este mundo, no está puesto en las riquezas, nosotros no está puesto en el dinero, sino que el dinero es un instrumento para poder hacer tesoros celestiales. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué bebéis y qué vestir, de qué vestir. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es que está hablando del Padre. Por eso, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan de cada día, uno debería decir, oremos la oración del pan de cada día. Oremos la oración más bien de líbranos del maligno. Oremos la oración Padre nuestro. Oremos la oración perdónanos, como también yo perdono. ¿Sí? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Ahí pregunta, está respondiendo, ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? ¿Por qué? Porque es que el Señor, Dios nos quiere revestir es de su Hijo. Nosotros tenemos afán de qué ponernos acá y no tenemos afán cómo está vestido nuestro espíritu. Nuestro espíritu está revestido de Jesús. ¿Acaso nosotros ya nos hicimos hechos hijos de Dios? ¿Acaso ya creímos en Él, le recibimos, lo aceptamos y nos bautizamos en su nombre para haber sido embestidos con su vestidura? Porque ahorita nosotros nos estamos vistiendo de Jesús. El Padre tiene más afán que yo me viste de Jesús a que me vista con las cosas de este mundo. Pero la gente está más preocupada por atesorar en este mundo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es que estamos viviendo en el mundo donde los días son malos. Efesios dice así.
aquí no nos espera nada. Nosotros, nuestra vida eterna no está aquí, nuestra herencia no está aquí, nuestro futuro no está en este mundo. Si nosotros nos edificamos y nos llenamos de tesoros aquí en la tierra, donde se la roban, donde se corrompe, y no hacemos los tesoros celestiales, y nosotros estamos preocupados por el vestido y de lo que comemos y bebemos, en vez de preocuparnos de la palabra de Dios que enriquece nuestro espíritu, de ser revestidos de Jesucristo, de darnos la oportunidad que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el lenguaje de Jesucristo es tan distinto que el Antiguo Testamento. Es una tarea para ustedes, hermanos, que puedan orar más en el lugar secreto, y que cuando ustedes oren a Dios, ustedes nos consideren si ya nosotros pasamos de muerte a vida. Estábamos en Adán, donde todos estábamos muertos, pero nuestro Señor vino a vencer la muerte. ¿Sí? Hebreos, capítulo 2. A ver. Hebreos, capítulo... Mire, desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Usted puede decir, Jesús, Jesús, o puede decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Es exactamente lo mismo. Porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Usted puede decir, Padre nuestro que estás en el cielo, puede decir, Jesús, Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Si nosotros no creemos que estamos acá, todo lo que pidieras en su nombre será hecho. Pero si no piden su nombre, sino que solamente firma como una factura, entonces está mal. Porque nosotros fuimos revestidos de Jesús. Así como cuando Jacob se vistió de Isaac para recibir la bendición, Jesucristo llevó la maldición para que nosotros, vestiéndonos de Jesús, recibamos la bendición y poder tener el privilegio de poder decir, como dice Efesios capítulo 1. Ustedes la tarea es lean todo Efesios para que entiendan, para que se enriquezcan, para que comprendan la relación que tenemos hoy con Dios el Padre, porque Jesús nos reveló al Padre. Jesús nos dio la oportunidad de que pudiéramos llegar a llamarle al Padre y decirle Padre nuestro, porque es Padre de Él y Padre nuestro y Padre de todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que recibimos la palabra, todos los que creemos en su nombre, estando en su nombre. El Nuevo Testamento es la palabra que tiene el poder de hacer hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Yo les decía hace poquito, es que cuando la vaca entra al establo, la vaca es vaca porque entra al establo, pero si las moscas se pegan en la colita, pues entran al establo. Sí, entran pegadas. Nosotros nos unimos a Cristo para que, como donde Él está, como en la casa de la Padre hay muchas moradas, va a preparar lugar para nosotros. Es para que nuestro corazón esté puesto en el cielo, nuestro anhelo, nuestro futuro. Usted no tenga temor de dormir ni morir, porque nuestra morada es celestial. Lo que pasa es que uno a veces está como yo les decía esta mañana, yo quisiera ya estar allá, pero por causa de otros todavía estoy acá.
porque el Señor me está permitiendo esto para poder hacer un camino donde aparezca la justicia de Dios y otros encuentren el camino, porque Él dijo: yo soy el camino, nadie puede venir al Padre sino por mí. Entonces, si usted quiere hablar al Padre, adivine por medio de quién tiene que entrar. ¿Se necesita adivinanza o solamente decir Jesús y eso es como llegar al Padre? Es más fácil decir Jesús que decir en el Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En nombre de quién se va a bautizar? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bautícese en el nombre de Jesús, es más rápido. Si usted quiere que lo escuche Dios el Padre, o también Jesús que está en el cielo, o el Espíritu Santo que lo está ayudando, diga Jesús, porque todos los que lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Entonces vamos a leer esta parte de la Biblia, pero donde dice en Él, usted va a cambiar por Jesús, ¿sí? Como ejercicio: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, o sea, en Jesús, según nos escogió en Jesús antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Jesús. Por Jesús, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Jesús. En Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en Jesús mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Jesús asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Jesús también vosotros, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fuiste llenos del Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gracia, misericordia y paz de Dios para todos. Hermanos, que tengan en verdad todo esto del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, con la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.